¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me agarraron con el café en la mano, ahora sí que con las manos en el café. ¿Cómo están todos amigos? Es un placer para mí estar de nueva cuenta aquí en lo que es nuestra casita espiritual Cátedra de los Cabos y poder entrar hasta sus casitas, hasta sus hogares. Es un gran honor la oportunidad que nos dan ustedes de poder estar enlazándose con nosotros. Muchas gracias por esa gran oportunidad. Y antes de empezar, y me acordé por lo del cafecito, porque por ahí dice, hay un pastor, amigo, querido, que se llama Gustavo Falcón, está medio deschavetadón, igual que yo. Ya saben que estoy medio piratita para los barcos. Pero pues somos la nueva onda, es el nuevo hit que hay por ahí que Dios mandó para alcanzar a los que están locos así como nosotros. No quiero decir que ustedes estén locos, aclarando que pues se me enfadan y se enojan y ya se quieren ir. Pero bueno, miren, me acordé ahorita de lo del cafecito porque el próximo domingo, ¿qué creen? Pues va a estar aquí con nosotros nuestro gran amigo Gustavo Falcón de la iglesia hermana Bar Iglesia. Sí, Bar Iglesia, así como ustedes lo escucharon. Un lugar realmente a todo dar, así como lo que es Catedral. Sí, es un lugar donde ustedes pueden venir, un cafecito, ver un video. Así es Bar Iglesia, es la misma tendencia. Somos del mismo club de locos amando a Jesucristo y la forma nueva de llevar el evangelio, sí, criticados por todo el mundo pero aceptados por la mayoría, y eso es lo que importa. Y quiero invitarlos para que se conecten el próximo domingo, que va a estar con nosotros nuestro amigo Gustavo compartiendo. Y ustedes saben que Gustavo es una persona súper profesional y de un estilo maravilloso para compartir. No se lo pierdan, conéctense, inviten a sus amigos, compartan los videos, no nada más se conecten, y les aseguro que se van a pasar, como dice mi niña la Barbie, de rechupete, papá. Y me han preguntado que por qué traigo el bigote, el bigote sigue recortado, sin barba. No crean que porque cambié el look. Lo que pasa es que mi niña me dijo que quería hacer un TikTok conmigo, de un artista que le hace así, que así habla, así. Y por ahí hicimos un TikTok, por eso me lo corté, pues para parecerme al que te ha dado esa mujer. Al Pedrito Fernández. Por eso es que lo traigo así, no crean que por otra cosa. Pero se ve suave, ¿no? Ya nada más me falta la moto y parece que va a llover. Bueno, ya estuvo de tanto jugar, ¿no? Es un momento para nuestro Jesús, que es alegre como nosotros también. Entonces, vamos a entrar en materia. Gracias nuevamente por abrir la puerta digital de su casa y de recibirnos. Y el día de hoy vamos a iniciar esa serie que les habíamos prometido, que se llama Imitando a Jesús, imitando a nuestro Jesús. Y ya les habíamos dicho, vamos a hacer temas cortos, pero va a ser una serie larga. Pero vamos a abordar temas interesantes, escabrosos, para tratar de ver cómo podemos imitar a nuestro gran Jesús, que esa es la misión que tenemos todos los que somos creyentes. Aparte de ser hombres de fe, tenemos que seguir las pisadas de Papito Dios, de nuestro querido Cristo Jesús, ¿sí? Y vamos a empezar. Vaya a su Biblia, vaya ahí al libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ¿sí? Y dice más o menos así: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Imitar a Jesús a pesar de todo, ¿sí? Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Ahora vayamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 5, ¿sí?
Y reza así, dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser tal y cual como la de Cristo Jesús. ¿Por qué este versículo? ¿Qué tiene que ver esto con imitar a Jesús? Pues ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Conocemos a un Dios vivo, un Dios que está en constante movilidad, un Dios que se mueve, ¿sí? Desde el principio de la creación, Dios, nuestro papito Dios, ha estado en constante movimiento, ¿sí? Y si no me creen, vayan al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, dice: se movía el Espíritu de Dios desde el momento de la creación. Y aquí la cuestión, aquí la pregunta importante es: ¿tú también lo haces? ¿Tú también te mueves junto a Dios? ¿Tú también te pones las pilas y te mueves junto a Dios? Por lo general, buscamos la comodidad y buscamos el camino fácil, ¿sí? Porque creemos que caminar con Dios debe ser lo más sencillo, debe ser lo más light, lo más fácil, sin pruebas, sin dificultades, sin problemas. Pero ¿saben qué, mis chavos? No es así, ¿sí? Si tú te quieres mover con nuestro papito Dios, tendrás que estar dispuesto a cambiar cosas de tu vida, cosas que te tienen estancado. La comodidad, escúchalo bien, puede estancar ese propósito que Dios tiene preparado para ti, ¿sí? Si tú quieres cambiar, tú tendrás que, primero que nada, estar dispuesto a dejar tu zona de confort, esa comodidad en la que estás, ¿sí? También dejar tus ideas de cómo ser, de cómo crees que deben de ser las cosas, ¿sí? Esas ideas que te mantienen de que nada más como yo digo son, no. Eso hay que dejarlo. Y prepararte para nuevos desafíos y nuevas metas de crecimiento para tu vida. Esos son pasos esenciales para caminar con Dios. Pero el más importante de todos, ¿sí? Para caminar con Dios es necesario, escuche bien lo que le voy a decir con palabras grandes y con negrillas. Es necesario ser como Jesús, seguir sus pasos y dejarlo todo por Él. Así como los discípulos un día dejaron todo para seguirlo. Y dejarlo todo no quiere decir que abandones las cosas y te vayas a ser un cristiano devoto. No. Dejar todos los egos, la soberbia, todo lo que está arrastrando, te deja ser como Jesús, ¿sí? ¿Cómo ser como Jesús? Es una gran pregunta, ¿sí? Y hay algunos consejos. Uno puede ser acercándote cada día hacia Él, teniendo esa intimidad con Dios. ¿Y cuál es eso? Siempre se los decimos los pastores, a través de la oración, ¿sí? La otra es hablando de una manera diferente, sin ira, sin amargura, sin odio en nuestras palabras. No que dejes de decir chale, no, eso no es. Puedes hablar como quieras, puedes hablar sin ira, sin amargura, sin ese odio en las palabras, ¿sí? Y el más importante, pensando como Él. Qué difícil, ¿no? Pero Jesús dijo a los discípulos: hay que ser como nuestro Padre que está en el cielo, buscando cada día que nuestra mente sea transformada a ser como Él, ¿sí? Nosotros fuimos creados simple y sencillamente para estar cerca de Dios. Somos su creación preferida. Fuimos creados para estar cerca de Dios. Pero para esto es necesario vivir una vida íntima con Dios, una búsqueda constante de Dios, una búsqueda constante de su presencia, para así poder cambiar todo
todo aquello que te impide caminar hacia el propósito de Dios, ¿sí? Al propósito de Dios que tiene para ti y para tu vida, ¿sí? Y fíjese bien, vuelvo al capítulo 2 del libro de Filipenses, en el versículo 4 y 5. Si tiene su Biblia, sáquela y léala. Y dice más o menos así, si más no me equivoco. Sí, dice: cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de usted debe de ser tal y cual como la de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando este versículo? Debe de ser empático, ¿sí? Nuestro subtema de hoy es: seamos empáticos y asertivos. Tratemos de imitar esa empatía y esa asertividad que tiene, porque Cristo es un Cristo vivo, que tiene nuestro Jesús. Ser empáticos y asertivos. Mire, la psicología nos dice que la empatía es la participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Generalmente es ponerse en los sentimientos de otra persona. Ahora sí, como dicen en mi rancho, es ponernos en los zapatos de la otra persona. Y ser asertivo, ¿sí? Ser asertivo es comunicarse de una forma efectiva, de una forma positiva, decir lo que queremos, transmitir de una forma firme, a la vez que respetuosa y empática con los demás y con uno mismo. Fíjese bien, las personas de todas las edades durante el tiempo de Jesucristo, jóvenes y niños, personas mayores, personas adultas, se sentían con una frescura, con una libertad tan grande de acercarse a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él no era distante, Él no se creía que era el gran Hijo de Dios, ni tenía aires de superioridad, ¿sí? Al ver el interés personal que les mostraba Jesús a ellos, todos se sentían cómodos con Él. Sabía firmemente quién era y de lo que podía hacer, pero a Él no le importaba eso. Él dejaba esa investidura de Hijo de Dios y era empático y era accesible en aquellos tiempos con las situaciones, porque también hay que ser empático con las situaciones. Era empático con las personas, ¿sí? Era empático con el contexto de la sociedad de aquellos tiempos. Mire, híjole, aquí viene lo más canijo, pero voy a poner un ejemplo que sé que va a causar mucho ruido a los oídos de algunos, vamos a decir, fariseos modernos, ¿sí? No les va a gustar esto que voy a poner de ejemplo, sí, pero para mí es uno de los ejemplos más grandes de cómo nuestro Señor Jesucristo, sí, marca o muestra una gran actitud empática a lo que les decía, a dicha situación. Aquí no vamos a hablar de una persona en particular, es una situación, sí, una situación que hoy en día es una gran problemática en nuestra sociedad, ¿sí? Y que se ha convertido en una especie de herraje o de marca. Sí saben lo que es un herraje, así como cuando a las vacas con lumbre así les ponen un sello del rancho donde pertenecen. ¿Se da cuenta? Sí, esta situación así está en esta sociedad. Malamente la sociedad y la religiosidad le ha puesto, o más bien todos los que nos encontramos en este supuesto o en esta realidad, nos han puesto ese herraje de esta sociedad, ¿no? Y fíjese bien, le voy a platicar de qué estoy hablando, pero para esto vámonos un poquito más a lo que era en los tiempos de Jesucristo, ¿no? Fíjese bien, Jesús y sus discípulos salen de Galilea, cruzan el río Jordán y van hacia el sur a través de Perea, ¿sí? La última vez que Jesús estuvo en Perea, se topó con los super sabios,
mejor conocidos como los fariseos, ¿sí? Y cuando se los topó la última vez que Jesús estuvo en Perea, les explicó a los fariseos cuál es el punto de vista de Dios sobre el divorcio. No se me acelere, porque esto va a ir así y vamos a llegar al punto de la empatía, ¿sí? Jesús, en aquella ocasión que los fariseos le preguntaron sobre el divorcio a Jesús, Él les respondió así, ¿sí? Vayamos al libro de Lucas, al capítulo 16, versículo 18, y dice así: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Esa fue la primera explicación que Jesús les dio. Fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte el concepto. Un concepto que se ha tomado y no se ha soltado, siendo que Él después dio otro concepto que vamos a ir viendo. Miren. Así les contestó Jesús a los fariseos sobre su opinión en esa ocasión, de la primera vez que estuvo en Perea, sobre su opinión en el divorcio, ¿sí? Pero en esta ocasión, la segunda ocasión que fue Jesús, los fariseos, que tanto querían a Jesús, vuelven a plantear este tema, ¿sí? Para poner a prueba a Jesús. Si los fariseos siempre buscando en contraponer la ley y a Jesús, y en esta ocasión querían contraponer a Jesús con el pensamiento de Moisés, sí, porque Moisés escribió que un hombre, para divorciarse de su esposa, si descubría algo vergonzoso sobre ella. Mire, para ser más exacto, vayamos al libro de Deuteronomio 24:1, para que me entiendan bien a lo que me refiero, ¿sí? Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Sí. Pero como toda la vida se han dado diferentes opiniones. Perdón, traigo un poquitilla de tos, siempre me da tos, pero como toda la vida se han dado diferentes opiniones sobre lo que puede justificar o lo que puede, pues sí, justificar un divorcio, ¿sí? Algunos, por ejemplo, creen que hasta con cosas de poca importancia ya se pueden divorciar. Sí, ya es una razón para divorciarse. Sí, así era igual en aquellos tiempos, igualito. Y en aquellos tiempos, los fariseos, apoyándose en esa ideología de que con cualquier cosita se podían divorciar. Y le vuelven a preguntar, ¿sí? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? O sea, insisto, la idea siempre de contraponer a Jesús, ¿sí? Y en vez de basarse en opiniones humanas, ¿sí?, nuestro maestro, nuestro maravilloso Jesús, le responde de una manera asertiva, de una manera extraordinaria, ¿sí? Les explica: el propósito de Dios es así, el matrimonio es de esta manera, y se remite a lo que decía la antigua escritura. ¿No leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto,
lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre, ¿sí? De modo que cuando Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio, dejó claro que esa unión no debía de romperse por nada del mundo. Ahora bien, los fariseos, con su afán, con su gran amor a Jesús, ya saben, con su gran afán, y no están de acuerdo a esta explicación que Dios les da, que Jesús les da, le vuelven a preguntar ya con más cizaña, así como las clásicas viejas chismosas de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el hombre le diera un certificado de divorcio a su esposa y la despidiera? ¿Se fijan? ¿Cómo se nota que los fariseos querían a nuestro Jesús, verdad? Pero nuestro maestro, nuestro Jesús les contesta. Moisés, ese Moisés del que ustedes hablan, les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas. ¿Saben por qué? Por la terquedad de ustedes. Sí, nada más por la terquedad. Pero el principio general, el principio rector, no era ese, ¿sí? Ese principio rector no tuvo lugar en los tiempos de Moisés, les explicó, sino cuando Dios dio origen al matrimonio en el Edén. Pero aquí viene lo bueno, ¿sí? Aquí viene esa parte en donde nuestro Jesús, ¿sí? Ese Jesús empático, ese Jesús asertivo, ¿sí? Menciona una verdad muy importante a los fariseos. Fíjense bien cómo es asertivo y cómo es asertivo por las palabras que utilizó al principio por lo del Edén y con lo que va a decir. Es muy empático. Me les dice: yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, que en griego se conocía como porneia, como era lo que es el porno, de ahí viene el del griego porneia, y se case con otra, comete el pecado de adulterio, ¿sí? Por lo tanto, la única base bíblica para divorciarse es la inmoralidad sexual. ¿Sí se fijan aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Sí? Aquí vemos a un Jesús totalmente empático y totalmente asertivo, ¿sí? Y aquí es donde yo sé que va a tronar, que va a arder Troya, ¿sí? Aquí es donde los legalistas y los religiosos me van a tachar de loco, de blasfemo y de todo lo que se les ocurra, sí, pero ¿por qué digo que es empático y por qué digo que es asertivo? Fíjese bien, Jesús les explicó en más de 2 veces a los fariseos que el divorcio no era bueno, ¿sí? Mas sin embargo hay una concesión, que es cuando el divorcio se genere de una inmoralidad. Hoy en día estamos viviendo una etapa, híjole, que a mí me da tristeza ver como en algunas iglesias legalistas todavía, en algunas iglesias con mucha religiosidad, en algunas iglesias en donde yo les puedo apostar que inclusive en las mismas casas del pastor y la pastora están sufriendo, no que estén sufriendo cosas de adulterio, no, pero sí problemas intrafamiliares, y aún así son muy buenos para condenar el divorcio,
¿sí? No son empáticos con la situación. Y van a decir, sí, pero es que ya cualquier matrimonio, cualquier pareja se casa y se quiere divorciar. Sí, pero yo siempre he dicho, y como lo veo, como se los digo como abogado, se los digo como psicólogo, se los digo como pastor, en el divorcio siempre hay una razón, siempre hay una causa generadora de eso. Sí, y es muy fácil. Jesús nos dice que está bien que se acepta el divorcio, que no debemos de condenar a los divorciados, siempre y cuando el divorcio se genere de una inmoralidad sexual. Y cuando hablamos de inmoralidad sexual, ¿de qué estamos hablando? Del adulterio, señores. No nos vamos a hacer tontos, ¿sí? De los engaños que hay en los matrimonios. Y esa siempre es la causa que genera una separación familiar, un divorcio, una disolución del vínculo matrimonial. Esa es siempre la razón. Las demás son como que cositas con las que se justifican, pero todo termina en eso. Miren, vamos a poner un ejemplo, y voy a usar un ejemplo de un caso que yo tengo, pero no le voy a poner nombres por respeto a esas personas que me confían sus asuntos. Pero tengo un asunto de una pareja que tienen 8 meses de casados y ya se quieren divorciar. ¿Y cuál es la razón de ese divorcio? ¿Sí? La situación empezó bien, un matrimonio bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que se casan y luego a la esposa la mandan a trabajar fuera del estado, ¿sí? Y va y viene cada 15 días, va y viene, va y viene, va y viene. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que ya nomás va y luego viene como viene al mes, y luego ya viene de vez en cuando. Y aquí hay una situación, ¿sí? Ya hay una relación, ya tiene otra relación, ya está cometiendo un adulterio con otra persona. ¿Sí? Y muchas veces empiezan las justificaciones. No, pues es que yo me quiero separar, pues porque como estaba lejos de él, pues ya no lo amé, y pues me tuve que, pues perdí su amor, y pues yo tuve que consolarme con otra persona acá donde andaba, y pues me metí con otra persona, y pues ya no lo quiero, ¿sí? Y se fijan, son causitas que va a parar en una inmoralidad sexual. Tengo otros casos de matrimonios de años, ¿sí? En donde ¿qué es lo que pasa? Que el marido empieza a llegar tarde a la casa. Empieza el primer día llega tarde, y luego empieza a ser constante esas llegadas tardes. Ya después empieza a llegar tarde y tomado, alcoholizado, drogado. Empiezan los problemas en la familia, empieza la violencia contra los hijos, empieza la violencia contra la esposa, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Que después ese marido ya no solo no llega borracho, sino no llega. Y luego llega el día siguiente, pues con unos, así como les dicen aquí, chupetones, ¿no? Jiquerzones, algo así les dicen, y con colorete en las camisas. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Pues ya hubo una infidelidad, ya hubo una inmoralidad sexual, y ya terminó en la inmoralidad. Yo creo que ese es el punto de quiebre en los matrimonios, y termina en un divorcio. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Sí? Hay que aceptar el divorcio, hay que ser empáticos, y Él es muy asertivo en las palabras que utiliza. Sí, Él nos explica asertivamente que sí, en efecto, Dios creó al hombre y la mujer para ser una sola carne. Sí, y que el hombre no lo separe, pero eso no, Él nos dice que no va a pasar, eso va a pasar, porque desde el momento, nosotros sabemos que desde el momento en que la pareja original, sí, cometió el pecado en el paraíso y fue expulsada del paraíso, desde ahí ya hay una influencia a cometer y a fallar, ¿sí? Y vamos a cometer errores como humanos, y en las parejas vamos a cometer errores. A lo mejor sí, el matrimonio es para toda la vida, ¿sí?
el ideal es para toda la vida y es el que debemos de fomentar. Sí, pero no debemos de fomentar tampoco un matrimonio en donde hay violencia, un matrimonio en donde ya hay una falta de inmoralidad sexual, ¿sí? Y ya está alcanzando a los hijos y a la esposa o el esposo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que hay que ser empáticos, ¿sí? Y uno de los principales pasos que debemos de hacer para imitar a Jesús es ser empático. Sé que utilicé un ejemplo muy duro y muy fuerte, pero lo quise hacer porque yo aquí a la iglesia en Catedral ha llegado personas destruidas, y no destruidas por el matrimonio, destruidas por otras iglesias, destruidos por otros pastores, sí, esos pastores que condenan, esos pastores que si por ejemplo se va a organizar una cena de matrimonios y hay un matrimonio ahí de divorciados, no pueden ir a esa cena porque están en pecado, están condenados, según esos pastores. No son empáticos, no ven más allá, no saben qué hubo atrás para que esas personas tuvieran que separarse, que por lo general, se los insisto y se los recalco, todo termina en la inmoralidad sexual. No nos hagamos tontos, ¿sí? No nos hagamos tarugos, como dice la chimoltrufia. Debemos de ser más empáticos, compañeros pastores, compañeros líderes espirituales. De verdad, yo estoy totalmente triste de ver cómo aquí a esta iglesia han llegado muchachas solas, divorciadas, que me han dicho, pastores, que nosotros quisimos participar, por ejemplo, en la clase de los kids de los niños, y no nos dejaban porque somos divorciadas. O por ejemplo, en ocasiones, unas iglesias que dan testimonio, queríamos subir a dar testimonio y no nos dejaban porque somos divorciadas. Entonces, ¿dónde está esa forma de imitar a Jesús? Se supone que nosotros, los líderes, los pastores, somos los que más debemos de tratar de imitar a nuestro papá Jesucristo. Y somos los que más fallamos, señores. Hay que ponernos las pilas, ¿sí? Primer paso para imitar a Jesús, ser empático y ser asertivo, porque también hay unos pastores que usan unas palabritas, hijo de santo Dios, no, o sea, aparte de que no las empiezan a rechazar, porque ellas las ven mal porque son divorciadas, aparte ni les explican bien, ¿no? O sea, les dicen, es que ustedes están en pecado, son unas pecadoras porque están divorciadas, no, o sea, hay que ser asertivos también, Señor, hay que ponernos en los zapatos del que está enfrente, ¿sí? Si Jesús, fíjense bien, Jesucristo, se puso en los zapatos de la mujer adúltera, y evitó que la mataran a pedradas, ¿sí? Y si no me creen, miren, vamos al libro de Juan 8:1-7, dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se le sentó a señalarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: a ver, fariseos, hijos míos, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué asertivo, ¿no? Palabras asertivas. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pastores que estén libres de pecados, juzguen si están libres de pecados, pero no condenen si no lo están. Hay que ser empáticos como Jesús lo fue con la mujer adúltera. Se puso en sus zapatos y le salvó la vida. Si otro si no ha sido empático, ¿qué haber dicho? No, pues si la ley dice, pues a pedradas. Es más, yo tiro la primera roca, ¿no? Pero no. Jesús fue empático y asertivo, utilizó las palabras correctas, las palabras exactas,
Cuidemos nuestras lenguas, señores líderes espirituales, señores pastores. Pongámonos en los zapatos de las personas que van a nuestra iglesia. Si están divorciadas, si son divorciados, es por algo. Alguna razón tiene que haber más allá. Seamos empáticos. El primer paso para ser como Jesús, para imitar a Jesús, es ser empático y asertivo. Y bueno, señores, me despido. Fue un tema cortito, pero como les dije, vamos a ir desglosando todas las características y las cualidades de nuestro papito Jesús, y vamos a tratar de sacar, hagan un resumen, ustedes vean qué les falla. Somos imperfectos, recuerden, pero vamos a tratar de ser como nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir. Y recuerden el próximo domingo, Gustavo Falcón con nosotros. Conéctense, díganle a sus amigos, a los chavos, a los viejitos, para que tomen un poquito de palabra alegre, fresca, se rían. Gustavo es maravilloso, yo lo aprecio y lo quiero mucho, sabe que lo amo, que lo aprecio como hermano, y aparte que somos del mismo rancho de Ciudad Juárez, estuvimos en la misma escuela. Me llevaba por un año, él no se acuerda de mí, pero varias veces le metí goles porque él era el portero de la selección principal y yo era de la subselección. Él no se acuerda, claro que no se va a acordar, ¿no? Porque no le conviene. Pero bueno, vamos a despedirnos con una... No le conviene, perdón. Vamos a despedirnos con una oración y conéctense el próximo domingo para que vean a nuestro amigo Gustavo. Sale. Padre mío, Señor, te damos gracias, papito. Te damos gracias por este maravilloso día que tuvimos hoy. Te queremos pedir que bendigas a cada una de las personas que están conectadas y a las que no están conectadas también, Señor. Tócale su corazón. Yo estoy contento, Señor, porque sé que tu palabra es muy fiel y tu palabra dice que donde hay dos o más personas, ahí estás tú, y yo sé que más allá de las cámaras hay más de 2 o 3, Señor, y sé que ahí estás tú y estás tocando tu corazón, su corazón, papito. Te lo pido, papito, bendícenos a todos. Toca cada uno de los hogares para que la abundancia llegue a sus hogares, para que no haya problemas de economía. Sabemos que estamos pasando por situaciones duras, porque esta pandemia pues nos ha puesto un poquito a prueba, pero sabemos que contigo a nuestro lado todo es fácil, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, papito. Yo estoy muy feliz por ser tu instrumento. Te doy gracias por esta palabra que pones en mi boca para transmitirla, Señor. Bendícenos a todos y que tengamos todos un excelente domingo y un maravilloso principio de semana, Señor. Te damos gracias en el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Recuerden, señores, próximo domingo Gustavo Falcón con nosotros. Y sí, le metí goles, ya lo dije, aunque él no se acuerde. Yo estaba un poco más flaco, por eso no se acuerda de mí, pero bueno. Gustavo Falcón con nosotros, conéctense, va a estar muy padre. Nos vemos, pásenla bonito, Dios me los bendiga, bye bye.